Estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido. Buenas tardes, comienza el café de periodista, la tertulia más longeva de Lanzarote, comienza por lo tanto la nueva temporada también de Lancelot Televisión. Cumplimos ya 12 años de programación, empezamos en septiembre de 2006, quién lo diría, y hoy entramos en la temporada 13. Damos la bienvenida a nuestros fieles televidentes, ya casi más amigos de esta casa y de esta tertulia que televidentes. Esperamos que hayan descansado porque viene un año con mucha carga política, con mucho trabajo, vienen las elecciones locales, autonómicas y europeas, y no se descarta incluso que en el invierno o en el verano se adelante las elecciones generales, unas elecciones con mucha incertidumbre. Lo dicho, bienvenido a la nueva temporada de Café de Periodistas y a la nueva temporada de Lancelot Televisión. Comienza el espectáculo. Muy buenas tardes, don Manuel García Dene, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo ha estado ese mes de descanso? Muy bien, descansando en Lanzarote, que siempre es un destino apreciado por todos, también por nosotros cuando nos quedamos en casa. Es tan así, don Manuel, que ha venido mucha gente precisamente en el mes de agosto a pasar sus vacaciones. Es verdad que un poco menos que en el agosto del año 2017. Don Carlos Insa, buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes. Don Carlos no le puedo decir si ha descansado porque don Carlos no ha cogido vacaciones de momento. Ya me las fumé en el mes de junio, por lo tanto ya... Usted se la cogió en el mes de Pero junio. bueno, que me quiten lo baila, como se suele decir, ¿no? Efectivamente. Bueno, y ahora también está con nosotros don Valentín Ollané. Buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Usted creo que sigue todavía. Ya con estoy un mitad par- y mitad. Tengo mitad de agosto y me queda mitad de septiembre de la Bueno, generación. está usted entonces con las pilas realmente todavía... Por cargar, sí. Por cargar, todavía no las tiene bien cargaditas, porque hay que venir a esta tertulia con las pilas bien cargadas. Hay muchos temas. Por cierto, que antes leíamos en el Lancelot Digital, cuando hacíamos el repaso con Usoa Ibarra, leíamos en el previo de Café de Periodistas que había cierta polémica en el puerto de Órsola, en la localidad costera de Órsola del norte de Lanzarote, porque ARIA pretende de alguna manera regular el tráfico rodado, sobre todo de las guaguas turísticas, porque al parecer, Manolo, buenas tardes, otra vez, pues parece que hay cierta incertidumbre o cierta, digamos, malestar por parte de algunos de los en este caso, pobladores del pueblo de Órsola, porque dice que hay mucho trasiego. En definitiva, yo creo que también el trasfondo es que ellos creen que está quedando muy poco dinero para toda la gente que trasiega por el puerto de Órsola. Poco dinero se está quedando en ese pueblo, los taxis no se están viendo tan beneficiados, los restaurantes como antiguamente, porque ahora llegan ya prácticamente las guaguas y directamente van y se montan en los barcos, ¿no? Pero también, por otro lado, es que ya no queda más remedio porque los barcos tienen estipulados sus horarios y tienen que aprovechar el tiempo, ¿no? Yo creo que una regulación se hace necesaria porque evidentemente han cambiado las circunstancias. Ahora La Graciosa es un punto de amplia atracción turística, sobre todo en los meses de verano, y es lógico que se regule para crear los mínimos problemas, pero también hay que hacerlo con altas de mira, o sea, no focalizar la intención exclusivamente en maximizar el beneficio del lugar, sino entender que el beneficio es mucho más generalizado, que el hecho de que vaya gente a La Graciosa es beneficioso también para la persona de Órsola, al margen de que gaste o no en Órsola, pero que además, si no fuera porque existe ese puerto, evidentemente Órsola no sería más de lo que fue hace 20 o 30 años. Ahora, si tiene ese plus añadido, es precisamente por ser el punto de conexión, un punto de conexión muy fluido con La Graciosa. Bueno, lo cierto es que la polémica se originó, Carlos, porque precisamente hoy se iba a empezar a aplicar esa medida en que ponían la única zona de estación para guaguas turísticas a la entrada del pueblo, para evitar que no circularan por medio del pueblo. Pero el ayuntamiento, yo creo que con buen criterio, luego vamos a tener aquí a Marcia Acuña, pues bueno, en vista de que no ha sentado nada bien a las navieras, pues va a intentar negociar, consensuar una salida. Bueno, yo creo que hay que regularlo, las cosas hay que regularlas, como decía Manolo antes, ¿no? No es lo mismo el flujo de gente que hay ahora que el que había hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Como de alguna manera también habrá que regular algún día también el tema del tránsito a La Graciosa, porque La Graciosa tiene una capacidad de carga y no, desde luego no puede seguir
a los límites a los que se le está sometiendo. Sobre todo el mes de agosto, ¿no? Que es cuando peor julio y agosto. Pero desde luego de alguna manera habrá que regularlo. Entonces eso son cosas que nos tendremos que ir acostumbrando. Gustarán más, gustarán menos, pero son cosas que nos tendremos que acostumbrar. Lo que no se puede es desmesurar las cosas, que las guaguas aparquen donde les dé la gana, que los turistas circulen sin un orden y sin un concierto. Y está bien que la gente, los negocios, pues se saquen tajada y bueno y sean prósperos, pero las cosas hay que regularlas, hay que ordenarlas y habrá que sentar a todos los sectores, a las navieras, a los guagüeros, habrá que sentar a los empresarios, al sector de la hostelería, a los taxis, a todos y ponerles de acuerdo y ver que hay que tomar una decisión que sea beneficiosa para todos. De todas maneras, sí es verdad que nos han dicho porque nosotros sacamos la noticia y nos han llamado desde las navieras para decirnos que ellos tienen totalmente regulado, ellos incluso han comprado solares o alquilados solares para que se hagan en esa zona lo que son los transbordos, ¿no? No como antiguamente que se hacía, como dice Carlos, en el mismo muelle, ¿no? Y ahí tal, ahora ya se han puesto en solares. El problema es que no quieren que eso, lo que no quiere el ayuntamiento, porque por lo visto molesta a los vecinos, el trasiego, el tema de los motores, en fin, porque a veces van por la mañana temprano, en fin. Yo creo que es fácil de buscar una solución y ponerse de acuerdo, pero es verdad un poco lo que decía Carlos, que las cosas ahora ya están cambiando en todos los sitios, y no solo hay que regular lo del tema de Órsola, hay que regular el tema de los campings, porque hay que repensar si realmente zonas de acampada o camping son necesarios o conviene o no a esta isla. Hay que ya empezar a mirar qué hay que hacer con Papagayo en el mes de agosto, que es el mes realmente fuerte. Jorge, Timanfaya. Uno de los temas del mes de agosto precisamente ha sido todo el tema de la gentrificación y todo esto, es decir, lo que sucede en muchas ciudades y que Lanzarote podría verse también afectar, que es que haya una especie de turismofobia, ¿no? Es decir, que haya tanto turismo que a la gente pues, ni siquiera le vea una rentabilidad. Y claro, si no lo regulas, no establece, pues bueno, digamos una serie de requisitos desde el sentido común, porque en este caso de las guaguas, yo creo que hay un término medio entre los que te llevan directamente al turista al barco y punto, aparcan al lado, a que puedan tener una zona y que incluso los turistas que llegan a Órsola, la gente del pueblo de Órsola se pueda beneficiar también de esos turistas. Es decir, yo leí la noticia en Lancelot y había un comentario de un lector que decía, no, es que encima a mí me ha pasado alguna guagua que va a una velocidad impresionante porque van rapidísimo para que no se les escape el barco. Sí, el barco. Y claro, entonces descargar, se van y Órsola no se beneficia en nada tampoco de esa cuestión. Y en cambio vemos que las críticas están llegando hacia la Graciosa, que está mucho más masificada. Entonces, controlar eso de alguna forma me parece bien, que por lo menos el debate surja. Yo creo que el debate es bueno y el debate yo creo que se buscará la mejor solución. Yo no es por nada, pero conociendo a Marcia Acuña, si hay un hombre que intenta siempre buscar el consenso y no el enfrentamiento, es precisamente el alcalde Daría, que luego, insisto, lo vamos a tener y vamos a profundizar con él de este asunto. Vamos a ver si tenemos preparado una pieza, que hemos hecho un pequeño resumen, aquellos que no, pues bueno, pues se hayan cogido el mes de descanso como algunos de los que estamos aquí, pues ¿qué es lo que ha pasado en el mes de agosto? Vamos a ver si podemos ver políticamente qué es lo que ha ocurrido durante este mes de agosto en Lanzarote. Este verano la playa de la Garita ha sido noticia por la falsa información de la construcción de un camping, una polémica a ojos de Pedro Sánchez artificial. Porque efectivamente el borrador de documento del plan insular es que ni siquiera prevé nada en la Garita. El goteo de patera se sucedió aprovechando el buen clima y colapsando el centro de menores inmigrantes. Zapatero volvió a alabar su estancia en la isla y le fotografiamos poniéndose en forma por Famara. Pero sin duda la noticia del verano fue que el 85% de la plantilla del Hospital Insular decía sí a la integración, aunque Comisiones Obreras acusaba a Intersindical Canaria de boicotear el proceso. Eso va a beneficiar fundamentalmente a toda la plantilla, sean fijos, sean interinos o sean sustitutos. Precisamente Sosa ha anunciado su integración en San Borondón y en el Cabildo San Ginés lograba un amplio consenso para aprobar el reglamento del órgano ambiental insular. Patricia Pérez se despedía como consejera de Deportes. Quiero agradecer pues la confianza que se ha depositado pues en mi persona. En la página de sucesos fue muy comentado el ataque de un marroquí al trabajador Quique Jordán y se han sucedido los robos en el interior de viviendas. Entre los damnificados el político socialista Andrés Fuentes, al que robaron mientras dormía. Forzaron una de la ventana del salón, entraron, se llevaron la televisión y eso, y salieron por la puerta
por la puerta principal la dejaron abierta, no se molestaron en cerrarla. El PIL ha pedido que se declare hijos predilectos a los hermanos Díaz Rijo y el Cabildo reconocerá como hijos adoptivos a Liz y Larry Jaskel. El Mirador de Aría, tras décadas abandonado, iniciaba este verano su recuperación. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de las cosas más destacadas que han ocurrido, Valentín, durante el mes de agosto. No sé si ha estado por aquí, por la isla de Lanzarote. Estaba en Gran Canaria, pero vamos, bueno, pero seguía, es difícil desconectar. Sigo, la verdad es que el resumen está muy bien. Muchas de esas informaciones las que han acaparado, digamos, la atención y el debate en estos días. Y yo creo que sí, que es un breve resumen, pero sí que he estado al tanto, más o menos. Digo por el tema de la garita, porque como ha creado, y esto va a seguir creando polémica, habría que aclarar, así lo ha dicho el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, que en el plan insular que está el borrador para ver si se lleva o no, que ya parece que va a ser muy difícil llevarse a aprobación inicial en los próximos meses, es verdad que se contemplaba, en el borrador se contemplaba una reserva de suelo, porque en aquel tiempo, cuando se empezó a redactar, Manolo, ustedes se acordarán, había una presión importante por los caravanistas y por los que, la gente que hace en camping, porque no verse marginado digamos, en la ordenación, verse sin ningún sitio para donde poder dejar. El debate que para mí se plantea es que es verdad que eso hace 8 años, que fue cuando empezó a discutirse eso, pues bueno, tenía cierta presión las autoridades, pero ahora lo que se viene a decir es que somos tantos, que ya hay tantas autocaravanas. Son tantas las autocaravanas que vienen en verano de Gran Canaria, sobre todo pasando por Fuerteventura, y que habría que replantearse la situación, porque es verdad que son espacios públicos que de alguna manera se privatizan para el uso de gente que, quiera o no quiera, pues ocasionan problemas en una playa. Ahí está el debate. ¿Tienen derecho, se puede, en una isla tan pequeña como Lanzarote, contar con zonas habilitadas para camping o para aparcamiento? Hombre, yo creo que sí. Otro debate es exactamente qué es lo que contempla el plan insular, porque yo lo que sí que he oído es que, se acusaba al Cabildo de Lanzarote de tener ahí una zona de camping. El Cabildo responde que no es una zona de camping, sino que sí que está previsto ese suelo para que pudiesen, digamos, estacionar de alguna forma las autocaravanas, pero claro, estacionar las autocaravanas significa que eso lo tienes que regular de alguna forma. Es decir, no puedes permitir solo que aparquen y punto, tendrá que tener algún tipo de servicio, con lo cual ya se convierte en una zona de camping o de acampada exclusiva para las autocaravanas, ¿no? Después se ha hablado de una cantidad de metros, 55.000 metros cuadrados, que creo que no es lo que está reflejado no, y de hecho se pone por detrás de la carretera y realmente es en la zona final ubicación de la playa. Habría que ver de entrada lo que se recoge en el PIOT y efectivamente si interesa que haya una zona de camping de autocaravana. Yo creo que tendría que ver si efectivamente eso es perjudicial para la gente de Aría, para la gente de la playa, para la gente de la garita, pero a priori creo que es una demanda de hace mucho tiempo de la gente y a lo mejor estaría bien. No lo tengo muy claro de todas maneras, ¿no? No sé, Carlos, ¿cómo lo ves tú? La regulación... A mí me ha sorprendido esta polémica que ha surgido este verano precisamente, y yo creo que esto, pues se acercan las elecciones y determinados partidos, determinadas personas, pues buscan un poco de protagonismo, ¿no? Dicen que el banderín de enganche para poder dar el salto y posicionarme yo de cara a ya empezar la campaña, ¿no? Yo creo que este ha sido el motivo que ha generado pues, toda esta polémica, que es una polémica que, primero, no hay ninguna premura, porque no hay ninguna prisa para aprobar eso, porque el plan insular no se va a aprobar. Yo no sé si en los próximos 10 años, pero por el camino que llevamos, me da que por lo menos en 10 años no se va a volver a aprobar. Es decir, tú ya lo das por seguro que en este mandato... Yo veo que este mandato es absolutamente imposible. Inicialmente, digo. Inicialmente imposible y luego ya veremos qué es lo que pasa en lo sucesivo, pero desde luego... por eso digo que no hay ninguna premura, que no hay ninguna prisa, que se está redactando, que se está elaborando y por lo tanto ponerse ahora a discutir si de ahí debe un camping o no y con urgencia, pues no la veo yo ninguna, no hace falta, en fin, que no es una cuestión importante, o sí es importante, pero no, desde luego no tiene ninguna urgencia. Yo creo que es más un intento de politizar, de entrar en campaña de determinados sectores, pues llamamos a Pepe Torres,
Partido Socialista, que genera inestabilidad, así de paso pues a su contrincante político, que es el alcalde, pues intenta hacerle un poco de sombra, conseguir un poco de protagonismo, que es lo que busca esta gente. Y el tema del camping, pues desde luego lo que hay es demanda, eso está claro que hay demanda de una zona de caravanas en el norte, donde siempre se habían puesto ahí por tradición, no estaba regulado, había habido años en los que se permitía y otros años en los que no se permitía, es Costas finalmente el quien lo venía regulando. En fin, yo creo que demanda hay, que habría que estudiarlo, que habría que verlo y habría que consultarlo con el pueblo, con los sectores afectados y llegar a un acuerdo, pero desde luego ponerse ahora a hacer polémica con un asunto que no tiene prisa, que no tiene urgencia y que yo lo veo más como un intento de saltar a la palestra, pues la gente que he dicho, para ganar un poco de protagonismo y posicionarse de cara a las elecciones. Bueno, ¿cómo ves tú ese tema de los camping sí, camping no? Sigue zona de siendo acampada? la típica forma de resolver los problemas en Lanzarote, que es no resolverlos, sino discutir sobre ellos, priorizar el debate metapolítico por encima de la resolución de los problemas, porque el problema es real y existe y no se puede legislar con los ojos cerrados. ¿Hay caravanas o no hay caravanas en Lanzarote? ¿Hay cientos de caravanas aparcadas en Lanzarote o no las hay? Usted va a los cocoteros y ve decenas de caravanas, de autocaravanas aparcadas o no. Usted va a la playa de La Garita y ve cientos o decenas de autocaravanas aparcadas o no. Usted va a Playa Quemada y ve autocaravanas aparcadas o no. De lo que estamos hablando es si, como hasta ahora, dejamos que los temas se resuelvan por sí solos hasta que nos creen un conflicto irresoluble, o si realmente afrontamos ese problema con seriedad y decimos, mira, en Lanzarote puede haber X caravanas o X autocaravanas. Estos vehículos necesitan una serie de servicios, porque si está la autocaravana significa que va a haber personas por allí danzando, que van a tener, van a hacer sus servicios, van a hacer su... Y tienes que equiparlo. Claro. Y yo creo que en otras partes del mundo, donde ya existían las caravanas, han tomado respuestas, o tomamos esa respuesta o decimos no a la autocaravana. Lo que no podemos empezar a discutir para no hacer nada y sigan habiendo autocaravanas aparcadas allí donde quieren sin los mínimos servicios. Bueno, pues ya veremos, después vamos a tener al alcalde de Aría, también podemos sacarle este tema. Por cierto, una de las grandes noticias, y esto para mí sí es una noticia de verdad importante, Valentín, es sin duda el tema del hospital insular, la integración del hospital insular en el Servicio Canario de Salud. Esto sin duda ha sido la noticia del verano, pero podía ser, si finalmente termina bien, como parece que va a ser, la noticia del año. Y cómo le han intentado quitar al Cabildo esa medalla, ¿no? Es increíble. En cualquier caso, es increíble, porque la verdad es que mira que llevaba décadas, 10 años como mínimo, con esta reivindicación, y finalmente, vamos, yo interpreto que lo que hubo, el último impedimento que hubo, también tiene detrás, para variar, un marcado componente político, ¿no? Es decir, un sindicato que de alguna forma está en contra de que se produzca la integración digamos, en los términos en los que finalmente se va a producir, pero yo creo que por detrás había más que nada un intento de politizar y de restarle importancia a lo que es algo, efectivamente, una de las noticias más importantes, vamos, de los últimos años, que es que, bueno, el único geriátrico de Canarias que dependía de un cabildo insular pasa a depender del Servicio Canario de Salud, como el resto de los hospitales de las mismas características en toda Canarias. Es decir, una reivindicación, vamos, histórica y además con todas las de la ley. Y finalmente los trabajadores van a mantener unas condiciones similares o incluso mejores. Y se les intentó vender que no, que es que los interinos, su puesto de trabajo estaba en el aire y que a lo mejor se iban a la calle. Fue lo que se les intentó vender, ¿no? Y realmente todo esto se ha aclarado. De hecho, hubo una votación y por amplia mayoría pues ganaron precisamente los trabajadores, apostaron yo creo que por la cordura, ¿no? Pero es que además para el Cabildo de Lanzarote va a suponer un ahorro de más de 2 millones de euros todos los años. Dinero que se puede dedicar precisamente a los más necesitados, sobre todo a nuestros mayores. O para otras cosas, muchas cosas que son necesarias en la isla de Lanzarote. Hay que recordar que el Cabildo creo que se gasta del orden de 11 millones de euros en atención sociosanitaria y en servicios sociales. Pues 2 millones, 3 millones de euros, porque todavía no lo tienen claro, porque tienen que ver cómo se separa, porque la residencia creo que la van a seguir explotando hasta que finalmente se incorpore la residencia de nueva creación. Pero el caso es que calculan eso, entre 2 y 3 millones de euros, que es mucho dinero y que luego va a ser un respiro para un servicio que no tenía por qué darlo el Cabildo. Y desde luego yo me sumo a lo que decía antes
Valentín, ¿no? Que desde luego ha habido un intento de manipulación total y absoluta por parte de determinados sectores que ya no son sindicales, que son directamente políticos, que lo que quieren es enturbiar un proceso que ha sido transparente, que ha contado con los trabajadores en todo momento, que les ha explicado. Porque además, si tú hablas con el doctor Sosa, que es el que ha llevado todo el proceso, y además es una persona que habla con total conocimiento de lo que tenía entre manos, pues es de las personas que más conocen el problema sanitario en la isla de Lanzarote, pues porque ha estado al frente del área de salud, porque es un médico que ha ejercido a pie de hospital durante décadas y porque conoce el tema y conoce los problemas de los trabajadores, y él lo decía, los trabajadores pedían una cosa, se les daba, venía, como además en este caso el Servicio Canario, el Gobierno de Canarias está dispuesto ya a cerrar este tema porque era un tema que estaba candente, que lleva ya muchísimos años sobre la mesa y lo querían resolver y que resolverlo bien, porque los problemas hay que resolverlos bien. Se iba a resolver bien, sin crear un problema social, que los trabajadores se quedaran contentos, que tuvieran las máximas ventajas, y pedían una cosa y se les daba, y se volvían a pedir otra y se les volvía a dar, y volvían a pedir otra y se les volvía a dar, así hasta 3 veces. Y al final se les ha dado todo lo que han pedido, o sea, que es que al final, y ha habido un sindicato que se ha dedicado a manipular, a tergiversar, a echar porquería sobre los políticos y a tratar de vender una cosa que era absolutamente falsa, y estamos como lo de siempre, ¿no? Que es la manipulación, todo para que, bueno, pues para quitar, como dices tú, la medalla a quien hay que ponerle la medalla, que las cosas son como son. Es que la medalla, efectivamente, usted lo ha dicho, el doctor Sosa ha jugado una parte, pero realmente esto lo reconocen los propios directivos de ese hospital, ha sido la implicación del presidente Pedro Sanginés. Y como hay gente Pedro que no Sanginés, puede tolerarlo, por pues... suerte para Lanzarote, tiene una influencia importante dentro del proyecto de Coalición Canaria y por lo tanto en el gobierno de Canarias, porque en Canarias gobierna Coalición Canaria. Y fue una de las cosas que pidió, y no era fácil, porque el gobierno de Canarias hasta ahora siempre decía que sí, pero al final nunca se terminaba por ejecutar esa integración. Y ahora parece que sí, entre otras cosas, porque el presidente del Cabildo de Lanzarote ha forzado al máximo, pero al máximo ya no podía forzar más, como bien dice Carlos, porque había un sindicato que por querer tener solo el control, porque ahora al meterse toda esa plantilla en el Servicio Canario de Salud ya el control es menor, ya lo pierde, pues estaba manipulando y diciéndolo, pero ya sobre que se todo, Jorge, engañando. Sobre todo, Jorge, para poner en un brete a Pedro Sanginés, No, que claro. no pueden, es que hay sectores en esta isla que no pueden soportar Claro. que Pedro Sanginés saque proyectos adelante, es una cosa enfermiza. Entonces Pedro Sanginés podrá tener sus problemas, podrá tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero desde luego la obsesión que tienen determinados sectores con bombardear todo y torpedear todo lo que hace Pedro Sanginés, cuando esto es una cosa que era razonable, era buena, y era buena para todos, para la sociedad de la isla, que le va a suponer un ahorro de 3 millones de euros, y para los trabajadores porque se van a integrar con muchas más ventajas. El Partido Socialista lo estuvo intentando también varias veces y no lo consiguió. ¿Por qué? Porque no era fácil. Ahora se ha conseguido, parece que... 2 millones más que le tiene que poner el gobierno Claro. de Canarias ahora. Claro que era difícil conseguir eso. Claro. No es 2 millones más que le tiene que poner el gobierno de Canarias. Es el gobierno de Canarias hacerse responsable por primera vez de una de sus competencias que había desarrollado el Cabildo, aún a su pesar y con coste. Y lo había hecho precisamente porque muchas veces los políticos que estuvieron allí priorizaron la sensibilidad de los propios trabajadores por encima del sentido común y la razón, que es que las competencias de sanidad, sean de niños o sean de mayores, la tiene la Consejería de Sanidad. Eso es una realidad no de ahora, sino desde el principio. Y desde el principio ha sido una reivindicación que se ha choteado porque los puestos intermedios propios del Cabildo, en momentos determinados, pues como ahora, un sindicato entendió, oye, pues ¿qué importa que cueste 2 millones más al Cabildo si nosotros vamos a perder poder interno? Pues priorizaron eso. Hace unos años se priorizaron otras cosas. Y lo sabemos quienes hemos estado... De hecho, Manolo, tú lo has dicho aquí en muchas ocasiones, en la época cuando se hizo, porque esto... Cuando se integraron el resto, todos los hospitales como el de La Palma, insulares, el de Gran todos se Canaria. integraron en un tiempo de 5 o 6 años, todos. Sobre todo los grandes, los de la Candelaria y en este caso... Y el de La Palma, el de Tenerife, el hospital... Bueno, y entonces lo que quiero decir es que el Partido Socialista en aquel entonces, estoy hablando hace muchos años, no lo creyó conveniente porque, bueno, hacían una labor sociosanitaria que ellos consideraban interesante, se diferenciaba un poco del resto, pero en el fondo es lo que tú dices, era prebenda que se querían mantener de ciertos directivos y cargos intermedios. Jorge, el último obstáculo lo puso el anterior consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias en el pacto, el señor Jesús Morera,
que primero dijo que sí a la... El socialista. El socialista, sí, del Partido Socialista de Gran Canaria. Que primero dijo que sí, que no había problemas para la integración, y empezó a poner piedras en el camino. Y una de las que puso... Como lo de la radioterapia también dijo que sí, y luego empezó fíjate tú que en este caso uno de los obstáculos fue, perdona, Manolo, el tema del edificio, que el edificio no estaba en las condiciones para o sea, que era imposible, porque solo el edificio habría que tirarlo abajo o yo no creo que destinarlo a eso. esa dimensión es lo que un poco le da sustento a lo que Jorge decía antes, que esto ha ido más allá de ejecutar un acuerdo de algo que se había quedado ahí como una rémora cuando se habían solventado el problema en el resto de las islas de situaciones iguales. ¿Por qué lo hace en este caso Coalición Canaria y no lo hizo el Partido Socialista? Porque hubo un compromiso de partido. O sea, el hecho de que se acepte, incluso sin poner límite, porque se ha aceptado en las mejores condiciones para Lanzarote. Para Lanzarote, digo, en todos los sentidos, para los trabajadores, incluso yo creo que para el paciente lanzaroteño. Es más lógico que un servicio de esa característica, que atiende a las personas mayores, pues esté centralizado en la sanidad, con sus singularidades, con sus expertos. Y fue precisamente cuando el Servicio Canario de Salud se planteó hacer un servicio de geriatría en Lanzarote, cuando surge ese conflicto y los propios trabajadores se dan cuenta que pueden quedar en una situación bastante fastidiada, porque si el Servicio Canario de Salud desarrolla una geriatría en Lanzarote, ¿de dónde van a venir los pacientes al hospital insular? Que sus ingresos, ¿cuáles eran? Los pacientes que les desviaba el servicio. El servicio propio del servicio. Ahí es cuando se empieza a ver las dificultades, claro. Y los que son más espabilados dicen, oye, o nos metemos ahora o no nos vamos a meter nunca y va a tener consecuencias. Y ese fue el camino, y yo creo que evidentemente ha habido un compromiso elevadísimo y es un tema trascendental para Lanzarote, porque es como si hubiésemos conseguido que nos ingresen ahora todos los años el gobierno canario 2-3 millones más en los presupuestos que estamos luchando todos los años y no conseguimos, y además nunca ejecutamos. Bueno, la fiesta de Famara este fin de semana, no sé si alguien de los que están por aquí, pero yo lo veo ya que ya son un poco mayor para estar en esa fiestita. Don Valentín, ¿usted no estuvo? Estuvo mi hijo. Ah, estuvo su hijo, ¿no ves? Yo me imaginé que ya... Despierta hasta las 4 de la mañana. Por cierto, ¿sabes que creo que se cayó la Virgen? Últimamente se están cayendo las Virgen al suelo, ¿no? Y en este caso creo que cuando intentaban bajarla del barco, pues cayó. Ya no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Ocurre... Mira, ahí creo que está... Bueno, ahí está, ya no sé si está rota o no, pero creo que se ha tenido que restaurar porque se cayó. Pero bueno, lo cierto es que la fiesta, sobre todo esto fue el cierre del año, con la famosa fiesta de la manguera. Yo nunca he visto tanto éxito en una manguera, ¿no? Porque van miles de personas, es asombroso la cantidad de gente que acude. Ahí estamos viendo la procesión, pero ahí estamos ya viendo la fiesta de la manguera famosa, donde pues simplemente la diversión es que se dedican, ponen una verbena, y se llama la verbena de la manguera, y 4 personas, en fin, de la comisión de fiesta, pues se dedican a remojar a la gente, ¿no? Y eso pues tiene un éxito increíble, ¿no? A veces no hace falta demasiada tecnología para tener éxito. Pero bueno, lo cierto es que ayer yo intenté entrar a las 2:30, 3, y aquello era imposible de gente a Famara, ¿no? Se iba bueno, la verdad que los servicios de seguridad han mejorado mucho, complica un poco las cosas al ciudadano normal y sobre todo a los que viven allí, pero lo cierto es que es la única forma que hay para poder tener seguridad, porque tienen que ir por Orsola, por So, por Orsola ya está un poquito más lejos, por So tienen que ir porque es la única entrada a partir de las 6 de la tarde y el domingo desde las 12 del mediodía, y pues precisamente por esta verbena de la manguera, pues no se podía entrar por normal, por la carretera de Famara, que era de salida, pero no de entrada. Lo bueno, Valentín, es que sabes que esas fiestas tuvieron un momento, un cariz, que ya empezaba a tornarse polémico, porque en algunas ocasiones el exceso de alcohol y drogas pues provocaban al final de la fiesta mucho problemas y algunos que otros cuchillazos y tal. Bueno, pues lo cierto es que no ha habido nada más allá de los clásicos comas etílicos, que no por eso no hay que restarle importancia,
de los jóvenes, ¿no? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una que se publicitó, creo, bastante, que había guaguas del Cabildo a unas horas determinadas, la gente estaba al tanto de eso. A las 4 y 4 y media. Y después, por otro lado, se sabía perfectamente que había controles policiales, o sea, que no es, bueno, pues voy a ver si... No, allí no escapa nadie. No escapa nadie, con lo cual eso es fundamental para que nadie coja el coche, porque ¿sabes qué? Eso lo sabe todo el mundo, allí ya nadie sale... Por eso, con lo cual eso me parece fenomenal. Y efectivamente, no ha habido ninguna cuestión de esa, pues claro, entonces en la fiesta del agua, pues mucha gente se habrá quedado o por ahí en Famara o... Sí, la mayor... bueno, tanto la de Famara, la de la fiesta de la manguera famosa, esa no sé si llegaron tanto, pero yo estuve allí, yo me quedé el viernes y había una cantidad de gente ya importante que se quedaban con sus coches, con sus furgonas y tal, digamos en la zona exterior del pueblo, ¿no? En los alrededores del pueblo. Y ya el sábado fue pues muchas más personas, se habla más de 20.000 entre los 2 días, y contando el de la Manguera, pueden ser 30.000 las personas que han pasado. Esto como siga así va a acabar como San Fermines. Una cosa yo de todas formas creo que no va, se mantiene, pero que no va increciendo. Me temo yo que no... No va increciendo porque ya en los últimos años ya no puede crecer más, lógicamente. Pues es que ya la cosa ya no tiene mucha más capacidad. Hombre, es que lo que sí que es cierto es que sí que, aparte que siempre se han organizado y ha habido buena organización. El Ayuntamiento de Teguise, la verdad que en esto pues lo hacen muy bien, ¿no? Lo organizan muy bien, porque una fiesta así es muy fácil que se te vaya de las manos por una chorrada, por una tontería, porque es muchísima gente, y además sobre todo cada día gente más joven, más chinijos, cada día más jóvenes, cada día empiezan más jóvenes, empiezan ya con 12, 13 años, ya se quieren ir todos para allá, para Famara, y claro, los padres están ya, pues eso, está todo el mundo muerto de miedo, porque claro, un chinijo de 11, 12 años ya te empieza a decir que es que se quiere ir a Famara hasta las 5 de la mañana de verbena, y la cosa es complicada, y por eso, bueno, pues el ayuntamiento pues muy bien organizado, porque se junta muchísima gente, y luego evidentemente el tema de la seguridad, los controles de alcoholemia, pero eso yo creo que llevan muchos años ya controlando. Sí, eso ya muchos y la años. Gente además cada vez, y ya lleva muchos años sin que haya habido accidentes de gravedad, y bueno, pues... No, y de hecho no ha habido ningún accidente, donde se han pasado 30.000 personas, no ha habido ningún accidente. Exacto, o sea, y en cambio en Playa Blanca... no puede haber accidentes si no salen, Jorge. O sea, el coche, si usted sale, puede tener un accidente o no. Ahora, si se queda en su casa, un accidente de coche no tiene. No, pero yo que estuve allí el viernes veía cómo las luces ya de noche, cómo bajaban, y era una auténtica feria, ¿no? Sí. Ay, perdón, ya se me había olvidado ya que había que apagar el móvil. Eso es el tiempo ya uno que lleva ya sin hacer la tertulia. Vamos a publicidad, pero antes sí me gustaría simplemente, porque me lo han dicho, nos han llamado gente, y yo lo vi personalmente, lo vi ayer personalmente en Famara, poniendo otra vez multa. La Guardia Civil se bajó y empezó a todos aquellos que aparcaban a la entrada del pueblo en el Arsén, a todos le cogieron la matrícula, y a todos le han puesto una multa de 80 euros por aparcar mal. Yo entiendo que la Guardia Civil está para cumplir, pues si hay una señal de tráfico que dice impide que se aparque, yo lo entiendo. Hombre, es que con ese nivel de caos, o cumplen las normas o eso acaba eso como el Rosario de la Aurora. Pero es verdad, y me lo decían gente allí que se vieron afectadas, es normal que el que se vea afectada, que fue a lo mejor pues media hora para la procesión o para estar ahí a echarse una cerveza. Pues es verdad que, porque no eran tantos los coches, yo vi, podía contarlo así, podía ser unos 20, 25 coches los que estaban aparcados a la entrada mismo en la zona y no molestaban. Sinceramente no molesta. Yo entiendo que la Guardia Civil esté allí y que diga, mira, aquí no aparquen. Y ya está. Pero sí, es que era imposible, es que era tanta la cantidad de gente que no había aparcamiento. Claro. Y entonces o aparcabas ya en y venías caminando, o prácticamente no había sitio para aparcar, ¿no? Y entonces yo creo que sentido común, oiga, se sabe que la gente aparca, pues póngase allí por lo menos para evitarlo, porque si no parece que lo que se quiere es cazar. Y yo sé que la Guardia Civil no caza a nadie, ni quiere cazar a nadie, pero cumplen con su obligación, y seguramente para que tomen ejemplo. Pero yo sigo insistiendo, eso es una cuestión de momento. Famara estaba a tope, ya no cabía nadie. Casi hacía más daño intentar meterse dentro del pueblo que aparcar donde aparcaron. Y por lo tanto yo creo que, al menos desde mi punto de vista, y oye, y es respetable cualquier otra opinión, creo que por lo menos lo mejor es ponerse allí para evitar que aparquen o un policía municipal o un guardia civil, simplemente para que indicara que no se puede aparcar, porque si no podían ser multados. Ahora vamos a publicidad y a ver si ha llegado ya el alcalde de Aría
y también parlamentario de Coalición Canaria, en este caso Marci Acuña. Bueno, pues ya está aquí el alcalde de Aría y también parlamentario de Coalición Canaria, Marci Acuña. Hemos querido empezar con él esta tertulia de café de periodista, abrir con él esta nueva temporada, porque de alguna manera el norte ha sido noticia y no es habitual. Algunos dicen que para lo bueno y para lo malo, en este caso. Desde el camping famoso de falso camping o no, de la garita, hasta el tema también de la circulación o no en Punta Mujeres, sobre todo en los meses más conflictivos del verano. Y ahora pues ha surgido una noticia de última hora que al parecer está media resuelta, o al menos se podría resolver, que es el asunto de las guaguas turísticas en la localidad norteña de Órsola. Buenas tardes, don Marci Acuña. Hola, muy buenas tardes. Un placer volver por aquí. Por empezar por lo último, ¿cómo está el tema este? Porque León Lancelot, polémica regulación de las guaguas turísticas en Órsola. Aría trata de ordenar esa localidad norteña, punto de enlace con La Graciosa, el aumento de tráfico rodado. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que tenemos una situación en Órsola complicada. Órsola es la puerta de entrada al archipiélago de Chinijo, especialmente a La Graciosa. Y yo no sé si La Graciosa ha tocado techo en su capacidad de carga, pero lo que sí le aseguro que ese techo se sobrepasó ya hace mucho tiempo en Órsola. Para que nos hagamos una idea, todo el suelo urbano del casco de Órsola, que es suelo para hacer casas, para hacer viviendas, ahora que necesitamos esas viviendas, está copado, está bloqueado por los aparcamientos para coches, para vehículos y para guaguas. Entonces eso ya genera un trastorno, genera un conflicto importante en Órsola. Y luego los vecinos que allí viven, los vecinos que allí hacen su vida, pues tienen unas molestias que no tenemos otros vecinos de otras áreas de Lanzarote. Y eso es una realidad constatada. ¿Y qué me piden los vecinos? Pues que intentemos regular eso, ordenar ese tema. En el tema del tráfico de guaguas, el tráfico más pesado, que son vehículos que llegan al puerto para descargar turistas que van a La Graciosa, nosotros lo que le proponemos, un poco en la filosofía que plantea el plan general, es vamos a hacer que el turista transite el pueblo, no los dejemos a 20 metros del muelle, sino vamos a intentar dejarlos a 5 o 10 minutos caminando, que hay un paseo, y quizás eso puede generar también una inercia económica positiva en el resto del pueblo. Y de esta manera, pues quitamos el trastorno de las guaguas entrando en la parte más estrecha del pueblo y por otro lado se pueden dar posibilidades. Y en ese planteamiento estamos, ¿no? Eso es a corto o medio plazo. A mayor plazo, a más largo plazo, es la ubicación definitiva de un gran aparcamiento que ya el Gobierno de Canarias puso los 150.000 euros para adquirir el suelo, que no está pegado al puerto, que está un poquito alejado. ¿A cuánto, más o menos? Caminando pueden ser 7 minutos, a más tardar, a un caminar despacio. Allí además se han hecho buenas aceras, tenemos un buen acerado en esa zona. ¿Y que a la entrada del pueblo? Cuando ya doblamos a la derecha para enfilar el puerto, pues como a 100 metros, un poquito por debajo de esa curva, es decir, desde ahí hasta el puerto, pues son escasamente 6-7 minutos caminando. Yo creo que es razonable, así se pensó en el plan de movilidad del plan general y lo que queremos es ir hacia esa dirección. Pero y aquellos que van, porque creo que eso es lo que me han contado allí en Órsola, lo que nos han contado es que también hay gente que va cargado con sus maletas. ¿También eso tiene que correr 7, 8 minutos con sus maletas? Por supuesto que no. Los vecinos de La Graciosa que llevan sus enseres o llevan sus cosas para allá, llegan al puerto, entran en el puerto y allí mismo bajan sus cosas, ¿no? Eso seguirían igual. El taxi, el transporte público, por supuesto, está a pie de puerto, es decir, todo seguiría igual. El único problema que tenemos es con un paquete que las líneas tienen con las compañías aéreas que venden un fin de semana o varios días en La Graciosa. Entonces, esos turistas que no son de diario, que no son de ir y venir el mismo día, sí llevan llevan una pequeña maleta. Entonces, estamos buscando la forma de que esos pasajeros que llevan maleta pues no se queden a 10 minutos del puerto, sino que se queden más cerca. Entonces, en esa postura
de no imposición, sino de conciliación, es en la que estamos con, en estos momentos, con las navieras. Manolo, sobre este tema o de ya... todas formas, está claro que lo bonito sería lo que usted dice, que la gente antes de ir a la Graciosa pues estuviera una horita por allí por Órsola, se echara un heladito, un café y vaya usted a saber qué. Pero, claro, si a lo que lo llevan la guagua es que a los 5 minutos sale el barco, usted querrá que pasen por allí, pero lo que va a ver es como flecha a coger el barco. No le veo yo demasiado sentido si no se llega a un acuerdo mayor, o sea, que pues se llegue una horita antes, la guagua llega una horita antes y deja eso, pero yo creo que eso se hace hablando precisamente con quienes traen el público, porque si realmente van a seguir como flechas para dejar la guagua ahí aparcada y en 5 o 10 minutos está dentro, que lo hagan caminando, que lo hagan en la guagua, va a ser lo mismo. Sí, pero una de las cosas que sí solucionamos es que en un entorno muy pequeñito, de calles estrechas, tengamos hasta 15 y 18 guaguas aparcadas, porque no solamente es dejar a los turistas, es recogerlos. Y cuando vamos a recogerlos, no paramos la guagua, la dejamos en marcha, en ese espacio urbano, en ese espacio que no está habilitado para ello. Y yo le aseguro que si usted viviera por allí, pues manifestaría su queja y no le importaría mucho que los turistas fueran corriendo a coger el barco. Entonces, mis vecinos, los vecinos de Órsola, me piden que esa molestia que tienen, que ya bastante es aguantar hasta 1000 coches en ese entorno tan pequeño, pues por lo menos que busque soluciones para que esa molestia de estar esas guaguas andando, esperando a que lleguen los turistas, pues no estén detrás de su casa, sino que estén en una zona pues que no genere tanta molestia, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cuántos vecinos hay en Órsola? Pues empadronados estamos en torno a los entre 250 y 300 habitantes tenemos en Órsola. ¿Y que vivan, por ejemplo, de la restauración y de la mayoría? Bueno, la actividad económica principal en Órsola es la restauración y afortunadamente en los últimos tiempos ha mejorado bastante. Porque sabe usted que durante un tiempo pues parece que decayó bastante la calidad, la afluencia y demás, pero se nota un cambio en positivo, sobre todo por iniciativa de los mismos restauradores, ¿no? Que se han dado cuenta pues que esa política de barato y solo vas una vez, pues no es efectiva. Claro, porque yo antes decía, a ver, hay buena restauración, la gente de Lanzarote va a Órsola a comer. Antes más, ¿eh? Antes ibas a Órsola, ahora vas a la Graciosa y pasas por Órsola. Sí, exactamente. Ahora sí ves restaurantes que están trabajando bien, que están pues, con buena afluencia, pero por iniciativa de ellos que han mejorado la calidad y la relación calidad-precio también. O sea, que en ese sentido hay que valorar ese esfuerzo que están haciendo ellos. Les interesa, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, que yo soy favorable a eso. Es decir, que ese turista de alguna forma pues pueda aportar también porque claro, lo de Vinter, por ejemplo, que es el caso concreto, a lo mejor se produce de forma esporádica concentrado porque se podría plantear la posibilidad de que las maletas fuesen en un microbús, en una microguagua pequeña, y que los pasajeros sí que caminasen por la avenida 7 minutos, que tampoco pasa nada. Y los turistas de día, pues oye, tampoco pasa nada porque caminen un poco, porque así gastan. La opción con la maleta podría ser que vinieran facturadas desde Vinter, claro, y obligaran a facturar y una microguagua te la meten. De todas maneras, yo creo que el problema también... el problema. Una vez que expuesto el problema, todos tenemos que aportar soluciones. Y una solución drástica podría ser, pues aquí se acaba el tránsito y todo va a ir aquí. Pero bueno, estamos en esa vía de intentar conciliar con las empresas, con las navieras y con los turoperadores, que ese efecto que usted dice pues se vaya haciendo de forma natural, porque nosotros vamos a otras partes del mundo y el puerto no está, tú no dejas el coche a 100 metros del puerto, a veces los dejas a lo mejor hasta 1 kilómetro y nadie protesta, todo el mundo sabe que eso es así y se coge otro transporte o lo que sea. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de pasear unos 10 minutos como mucho para coger el barco, ¿no? Y yo creo que eso sí se plantea bien. ¿Y los coches particulares sí pueden llegar hasta allí? Los coches particulares seguirán estacionando en los solares habilitados que las navieras han habilitado para ello. Bueno, pues yo creo que es un tema que va por el buen camino. Yo creo que cuando surge un problema hay que plantearlo y hay que buscar la mejor solución. Yo creo que la idea es que todo el mundo salga lo más favorecido posible. Claro. La gente del pueblo, pero también los negocios que permiten que también Órsola, porque también lo decía antes Manolo, también es verdad, alcalde, que Órsola es algo porque también existe un puerto, ¿no? Sí. Si no, tampoco tendría tanta importancia como pueblo, ¿no?
En fin, yo creo que hay soluciones. Con el tema del camping se armó una polémica en el camping de La Garita, en Arrieta. Algunos dicen que, y el propio presidente del Cabildo decía que un poco que él estaba sorprendido porque realmente dice que en el propio Piol no existe ningún acuerdo estricto de que allí vaya a ir un camping, sino que lo más que había era que había una zona de reserva, digamos, para posibilidad de que se instalara una zona de aparcamiento más que de camping, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que se ha triunfado ahí la confusión, ¿no? Y entonces la confusión y la manipulación de la información, ¿no? Cuando queremos pues enganchar el sentimiento de una población hacia una causa y para ese enganche pues contamos las cosas de una manera que no es la real, pues yo creo que al final se mezcla todo, ¿no? Se mezcla todo. Hay un sentimiento de verdad, de arraigo y de conservación de esa playa, y el pueblo de Arrieta mayoritariamente está por la labor de que no se desarrolle allí ninguna infraestructura que genere un impacto importante. Eso es verdad. Pero lo que es totalmente incierto es que el avance del Piot pinte allí una zona de 50.000 metros cuadrados para camping. Ni tampoco entiendo cómo se rechaza un camping privado, porque si fuera público sí lo aceptaríamos. Es decir, yo hay cosas que no entiendo. Y lo eso de privado y público, sinceramente, es un mantra tan estúpido que ya yo, está... Si estoy en contra de una infraestructura, porque genera impacto y porque va a generar ese malestar, pues me da igual que sea pública o privada, ¿no? Pero bueno, el asunto es que se tergiversa la información. Eso no está pintado en ningún sitio. Lo que dice el avance del Piot es que se pintarán 30.000 metros cuadrados para toda la isla, repartidos en distintos puntos de la isla. Arrieta. Y no solo en Arrieta, ¿no? Y esa es la verdad. Lo que pasa es que hubo documentos de trabajo que bueno, lo desarrolló el anterior grupo de gobierno, el Partido Socialista mientras estuvo y demás. Y en esos documentos de trabajo sí estaba pintada una zona en Arrieta. Pero en el avance en sí no está pintada en La Garita, está pintado por error en otro espacio. Ahora bien, ya el consejero y el presidente lo ha dicho, ahí hay una actividad, se dan las herramientas al ayuntamiento para que si quiere regularla y darle encaje en su planeamiento insular, lo pueda hacer. Si la posición del ayuntamiento fuera contraria a eso, pues no se pondría y ya está. O si se pone, se presenta una alegación a la aprobación inicial y vamos caminando. Entonces, en ese debate, la realidad, y yo creo que lo que les importa a los vecinos, Jorge, es qué postura va a tener el ayuntamiento, ¿no? ¿Y cuál es la postura? La postura del ayuntamiento es rechazar esa infraestructura en la playa de La Garita por el impacto medioambiental y paisajístico que tendría, pero no nos quedamos ahí, sino lo que planteamos nosotros es que Aría puede complementar, puede ofrecer otros espacios de esparcimiento para acampada o para parking de autocaravanas en otras localidades, en otros puntos que pueden ser atractivos por el contacto con la naturaleza, porque nosotros vendemos naturaleza, pero a lo mejor en el caso de Aría, pues no está pegado a la marea. Y yo no puedo evitar que el 40% del territorio costero que tiene Aría está protegido, porque el Monumento Natural de la Corona, de Malpaís de la Corona, ya limita todo ese espacio. Entonces, yo creo que al ser también la puerta de entrada en el municipio de Aría, pues merece la pena trabajar en una línea, en dos líneas. Una, mejorar las infraestructuras que allí hay, que durante muchos años el ayuntamiento no ha podido mantener esas infraestructuras, llámese pasarela, llámese balneario, llámese esplanada con el parque infantil, y en segundo lugar, pues intentar que esas gavias, que ese espacio que hay allí, pues se mantenga mejor que como está ahora mismo, ¿no? Porque ese era un paisaje de gavias pegado a una playa. Y bueno, pues en esa línea es en la que va a estar Me parece el ayuntamiento. lo más correcto en este sentido, porque yo que al principio dije, y un poco Manolo también planteaba la realidad, que es que existen muchas autocaravanas y existe tal, y que habrá que también mirar por los intereses de ellos, pero es cierto que la Garita es una playa que debería estar, yo al menos lo creo en estos momentos, cuanto más limpia y se mejore todas las infraestructuras que hay, mucho mejor. ¿Algo sobre esto o pasamos a otro tema? Sobre esta cuestión... ¿No quería matizar algo, No, señor alcalde? yo simplemente
el hecho de que las autocaravanas ya están. Lo que falta es la ordenación, porque yo cuando voy a comer alguna vez por ahí por la garita no encuentro aparcamiento precisamente porque está lleno de autocaravanas. O sea, que no me digan que van a hacer algo para que vengan autocaravanas, sino si lo que se está pidiendo es simplemente vamos a regular para que las autocaravanas no se pongan donde les dé la gana, que yo creo que es de lo que se trata. Pero perdón un momento, porque ahora me surge una duda, porque yo estuve también el otro día allí en Arrieta, en la Casa del Charco. ¿Las autocaravanas que están allí duermen? ¿Se les permite dormir? Vamos, se les permite dormir. Muchas veces la Guardia Civil, que es la competente en suelo rústico, va por allí y les dice que no saquen avances, que no saquen sillas, que no pernocten más de 48 horas. Eso ya se les advierte. En algunos momentos la Guardia Civil es más dura y aplica sanciones y en otros momentos no. Pero allí lo que hay es un parking fundamentalmente para el restaurante. Ahí hay un restaurante que además tiene un alto prestigio, muy valorado y tiene un parking. Y en ese parking pues también entran autocaravanas porque es atractivo. Y aparcan y punto. Aparcan y demás. Ahora, que pernoctan, pues algunas sí, y esas son las que quizás pues se debería regular de una manera para que la pernoctación no se produzca como se está produciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, ya estamos con Marci Acuña, alcalde de Aría y también en este caso parlamentario regional. Don Marci, después terminaremos con la fiesta de Punta Mujeres que está terminando, pero para plantear temas políticos. Bueno, pues usted, la última vez que lo tuvimos por aquí, antes de cerrar la temporada 2017-2018, pues hablaba de que, en fin, de que estaban a la espera de los resultados que dieran los sondeos para planificar todo el asunto. Coalición Canaria, ¿cómo tiene la agenda ahora mismo para el tema electoral? Me refiero a cuándo se van a nombrar a los candidatos o cuándo van a celebrarse las correspondientes asambleas. ¿Cómo es el proceso que tienen ustedes? Bueno, nosotros siempre tenemos como fecha marcada en el calendario la fiesta de los Dolores, ¿no? O sea, después de los Dolores empezarán a venir ese tipo de decisiones, ¿no? Se ha ido fijando un calendario para la designación de los cabezas de listas a los municipios a partir de eso, de la segunda quincena de septiembre. Nosotros creo que lo proponemos para principios de octubre. Y bueno, pues en ese proceso de elección de candidatos o candidatas, pues es en el que estamos. El partido cuenta con información interna, con información externa y bueno, y con el sentir de los propios comités y de los propios afiliados. Y yo creo que entre todo eso, pues intentaremos presentar a las mejores candidatas y candidatos a todas las listas que tenemos, ¿no? Yo en ese sentido, pues por lo menos lo que percibo es que hay unidad en el partido, hay cohesión y eso siempre es un gran valor que cuando no lo tienes, que yo he vivido épocas muy sanguinas, si me permites utilizar esa expresión, es realmente muy difícil hacer esa labor. Pero yo auguro que en este caso pues vamos a tener todos altura de miras y vamos a presentar a los mejores candidatos y candidatas. Bueno, por ejemplo, en el caso suyo, va a ir de candidato a la alcaldía de Aría, va a haber doblete o no, son cosas que sí podría contestar usted desde su... Vamos a ver, la candidatura a Aría se definirá a principios de octubre, por lo tanto hasta ese momento le puedo decir que sí, pero a lo mejor es que no, entonces le daría una información errónea. Y en cuanto a los dobletes, yo ya lo hice, pero yo siempre he dicho que los dobletes deben ser casos excepcionales, casos muy medidos y casos que estén realmente justificados. Yo sinceramente ahora sí que creo que en mi caso el hacer doblete pues no tiene mucho sentido y yo pido no hacer doblete. Otra cosa es que a veces el partido después te pide cosas que tú no quieres, pero en principio yo creo que casi le puedo asegurar que doblete no haré en esta ocasión. De todas maneras, don Marci, es Vox Populi que existe una macroencuesta realizada por Coalición Canaria. Ahora que no nos ve ni no oye nadie, ¿qué le dan a usted? ¿Buenos resultados? Bueno, pues ahora que no nos oye nadie, le diría, yo creo que hoy sí se ve la telenaría, porque bueno, a veces usted me falla allá arriba. Sí, a veces fallamos, No precisamente por el empeño que ponemos para que no falle. Bueno, los resultados son buenos, la verdad. No tenemos
En ese sentido... Es decir, que hay tranquilidad en este caso, María. Mucha preocupación, sí, porque bueno, yo creo que se percibe sobre todo esa capacidad de interlocución con nosotros, con el grupo de gobierno, ¿no? A mí, más que con las cifras en sí, que no son malas y estamos en buenas posiciones, sobre todo la gente de Aria percibe que hay un grupo de gobierno accesible, con el que se puede hablar, que es cercano, y eso, bueno, pues a nosotros es coherente con lo que intentamos, ¿no? Que es estar al lado de los problemas, al lado de la gente, no eludir los conflictos, sino abordarlos, y estamos para todo, para lo grande y para lo chico. Y eso, pues la gente parece que lo valora, y creo que son datos positivos que tenemos que tener en cuenta. También valoran negativamente otras cosas que tenemos que corregir y que nos sirven también de motivación y de mejora, ¿no? También es positivo el hecho de que los miembros de la plataforma se han quedado huérfanos con la salida de Pepe Torres, se hayan aproximado al grupo de gobierno, un poco como una unificación de facto, sentir, ¿no? Sí, sí. Dese cuenta que en Aria, de 11 concejales, 10 somos nacionalistas, ¿sabes? Entonces yo he invitado al del PIL en su día a entrar en el grupo de gobierno, opción que rechazó, y también he invitado desde el minuto 1 a estas personas que formaban parte de Coalición Canaria, pues a incorporarse de nuevo a Coalición Canaria, porque estas personas se presentaron con Pepe Torres por lealtad y porque llevaban unos años trabajando con él. Entonces, por esa lealtad y esa inercia se presentaron, pero desde el minuto 1 consideraron que no había opción de seguir en esa línea política, y que lo lógico era volver otra vez al espacio en el que se movían políticamente, que éramos nosotros. Pues ahora esos dos concejales pues están cerca, una de ellas ya ha entrado, el otro concejal toma posesión el sábado día 8 en el pleno que tenemos ordinario, y yo creo que si nada cambia, pues también formará parte de este grupo de gobierno, ¿no? Porque así me lo ha manifestado y demás. Entonces, sí, que el segundo también se va a incorporar ya. Sí, seguro. bueno, Sí, porque había el rumor de que se iba a incorporar, pero no estaba confirmado. Sí, bueno, pues en principio sí se incorporaría, y ¿Cómo se llama? Alejandro Hernández. La cuestión es que ellos manifiestan que en 3 años pues, no ha habido ninguna reunión del partido, o ha habido escasa actividad orgánica, y que ellos se han sentido liberados para tomar decisiones ahora que se les ha invitado, porque todos los plenos que hemos tenido no han recibido ni una directriz de hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un grupo de gobierno que ahora mismo está formado por 9 concejales de 11, pues nos permite este último tramo de la legislatura afrontarlo yo creo que con solvencia, ¿no? Como mínimo con solvencia. Sí, ha sido casi de los pocos gobiernos que han aumentado, ¿no? Porque aquí tenemos a Recife, que ha ido disminuyendo, dentro de poco se queda solo la alcaldesa. Última pregunta. Sí, bueno, Marci, Acuña, usted en el partido, digo, su opinión tiene mucho peso, ¿no? De hecho, yo creo que sí lo tiene, ¿no? De hecho, es parlamentario, ha sido candidato al Senado, ha sido secretario de organización del partido, y creo que su opinión tiene mucho peso. A mí, yo me preguntaría, teniendo en cuenta que usted dice que tiene información interna y externa, o sea, que tiene la información de la encuesta, en la que esa encuesta se pregunta por toda la isla, por todos los ayuntamientos, por todos los partidos, y supongo por los posibles candidatos de cada una de sus formaciones, sobre todo de la usted, que es la que más le interesa, ¿no? Sí. En el caso de Arrecife, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué cree usted que debería, o quién cree usted que debería ser el candidato? ¿Cómo está Arrecife? ¿Qué parece, digamos... No es que yo no quiera contarlo, es que a mí no me cuentan todo ya, ¿eh? aunque usted considere que eso por Isar Norte, entonces. Que se me tiene en cuenta, a mí me dice, a ti te cuento lo de Aria, que a ti lo de abajo, lo del puerto, te interesa más bien poco, ¿no? Pero bueno, sí me han llegado algunas cosas, y creo que los resultados... Los pronósticos que hay no son malos, pero bueno, tampoco son para tirar cohetes, me da a mí, ¿no? Son pues resultados que hay que ponerlos en su justa medida, y hay motivación por sacar adelante Arrecife, ¿no? Sobre todo yo creo que presentando un buen equipo con personas solventes, pues esta ciudad requiere de los mejores perfiles para aquí, ¿no? Eso lo tenemos claro, con encuesta o sin encuesta, ¿no?
pero no le puedo detallar porque a mí, le repito, no me cuentan todo, ¿no? Y aunque se lo hubieran contado, no nos engañan, no se lo permiten. Pero el problema, No se engaña, el problema, Marci, fundamentalmente con Arrecife, que es un espacio muy goloso para aquellos que no se quedan en Arrecife, porque en Arrecife hay mucha población, engorda los votos al Parlamento y al Cabildo, pero el que se queda en Arrecife se queda con la pata coja porque después tiene el problema que esa administración, dicen los políticos, que no funciona ya de por sí. No hay un valiente reconocido socialmente, no como valiente, sino como válido, para ser candidato, y no lo tiene ningún partido. Ahora que yo conozca, ¿va a haber alguien así significativo? Pues yo espero que quien presentemos sea el más significativo y el que realmente se lleve el gato al agua, ¿no? Ahora, no le puedo decir nada más porque ni siquiera yo sé qué candidato o candidata vamos a tener en Arrecife. Algún valiente habrá, seguro que en nuestro partido siempre han destacado por haber valientes también. Hay una curiosidad, al menos esto es lo que he podido saber después de indagar todo este verano, y es que se propuso como candidato, en la encuesta se preguntaba por quién creía que podía ser el mejor candidato para Arrecife, y salía mayoritariamente Pedro Sanginés, curiosamente, pero Pedro Sanginés ya ha dicho que él no se va Pero eso demuestra una vez más que la gente sabe, porque eso ya lo habíamos dicho nosotros con mucho tiempo, sí, que nosotros como mínimo sabemos. Nosotros lo intuíamos, pero ahora eso según me dicen, y si no me engañan... Pero el problema es cuando usted tiene dos sitios a los que ir, claro. Y quiere ir a este, además está en este y no quiere irse al otro, que a usted personalmente no le da ninguna ventaja, porque está claro que la perita dulce es el Cabildo, y el donde hay que ir a trabajar sin demasiadas garantías es al ayuntamiento. Ahora bien, como estrategia está claro que Pedro Sanginés, porque yo creo que donde más predicamento tiene Pedro Sanginés es en Arrecife. De hecho, en Coalición Canaria, y eso Marci me lo va a negar, pero a nivel regional, sé de buena fuente que estaban intentando convencer desde hace meses a Pedro Sanginés para que fuera a Arrecife, porque sería no solo que pudiera ganar Pedro en Arrecife, sino que además arrastraría para quien se presentara al Cabildo, y sin duda no era una mala idea, pero también es cierto que evidentemente Pedro quiere acabar su ciclo político ya en estos próximos 4 años en el Cabildo, y él va a intentarlo al menos a ver si logra conseguir que según los resultados por lo menos como mínimo le dan los mismos que tiene. Ya después hay correcciones y tal, pero por lo que me dicen le dan los mismos que tiene, que no es mucho, pero tampoco es poco como están las cosas, aunque es verdad que así va a ser muy complicado que pueda gobernar, porque es evidente que aquí el objetivo, no nos engañemos, en las próximas elecciones del 90% de los partidos es quitar a Pedro Sanginés de la presidencia del Cabildo. Eso es de su cosecha, pero yo también lo comparto. Porque uno ve los periódicos y ves que esa estrategia de acoso y derribo... Es lógico. Si ustedes estuvieran en la oposición, tratarían de al que creen que puede ser el más votado y el único ahora mismo que tiene liderazgo insular, digamos, ahora mismo Lanzarote, después de 9 años de estar en el Cabildo, pues Pedro Sanginés. Porque Dolores Corujo es la otra persona que podría también tener un perfil es legítimo, insular. pero lo que nosotros censuramos es la forma, que a veces no todas las formas son válidas y son correctas, ¿no? Rivalidad política, por supuesto que la tiene que haber. Motivos para hacer oposición, miles, pero a veces yo creo que se raya en lo que no es lo correcto. Casi en lo patológico, yo lo he visto algunas veces en el Cabildo. Don Marci, nos vamos, me están diciendo que no tenemos que no tenemos minutos, pero me gustaría, ya que está aquí, estamos en la semana grande de la fiesta de Punta Mujeres. Sí, empezamos el viernes con un acto muy emotivo que fue el cambio de calle a una señora, Eugenia González Luzardo, donde ella residía, una señora que falleció el año pasado, y bueno, de estas personas que eran personajes del pueblo, ¿no? Era la que tenía el teléfono, era la que a cualquier hora del día o de la noche iba a dar un recado, muy participativa en la fiesta, muy participativa en todo el tema de la iglesia, y arrancamos las fiestas con el dedicarle esa calle a su nombre, ¿no? Fue muy bonito, y luego pues el sábado la espectacular romería que tuvimos, que una participación tremenda. Ese fue el fin de semana concentrado en actos muy entrañables, muy bonitos, y luego ya esta semana también hay actos durante todos los días, y terminamos el fin de semana con el día grande, que es el día 8, el sábado día 8, tenemos una regata de barquillos de 8 metros en Aría, allí en Punta Mujeres, y luego la misa por la tarde. Y la gran verbena, ¿no? Y la gran verbena viernes y sábado. Pues yo espero que sean verbenas medianas, ¿no? Porque gran verbena, eso por cierto, me preocupa. Me preguntaba el otro día en Famara, la gente está joven que le gusta ir a todas las fiestas,
Si la de la palmera se va a celebrar, finalmente se va a celebrar la famosa fiesta de la palmera. No, aunque ya estamos como muy cerca de conseguir toda la habilitación para hacer allí un evento festivo. Esa se hacía en el marco de las fiestas de Órsola, de Santa Rosa, y en todo caso pues se hará el próximo año. Este año ya se todavía tomado la decisión de no hacerla en el mes de agosto. O sea que como usted en el mes de agosto también se coge sus vacaciones. Ah, ¿fue en agosto? Ramón no se enteró de eso. Pero ya habíamos Yo quedando un poco despistado. Hace bien. Don Marci, hace ya tiempo que no voy a tantas fiestas, ¿eh? Voy a una por año. Don Marci, muchas gracias. Nada, a ustedes. Y espero que se resuelvan esos pequeños problemas que pueden haber, que todo crecimiento muchas veces que se produce tiene sus efectos positivos, pero también crea los efectos negativos, que son los que yo creo que para eso están los políticos y está la gente, los ciudadanos, para intentar resolverlo. Don Valentín, muchas gracias por estar aquí, otra nueva temporada. Hasta el próximo, creo que miércoles, ¿no? Y también, Manolo, el próximo miércoles nos vemos por aquí. A ustedes, pues, desearles que continúen en esta tertulia Café de Periodistas. Mañana a la misma hora. Buenas tardes.